Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que, créanme, está en boca de todos y con razón. Estamos hablando de Demet Özdemir, la queridísima actriz turca que ha conquistado nuestros corazones con sus papeles en series como Erkencikus y Doğduğun Kaderindir. Pero hoy no vamos a hablar solo de sus trabajos en pantalla. Hoy vamos a adentrarnos en una decisión judicial que ha impactado no solo a Demet, sino a todo el mundo del entretenimiento en Turquía y, por extensión, a todos nosotros que seguimos sus pasos. Prepárense porque lo que les voy a contar es bastante intenso. Así que antes de que comencemos a sumergirnos en los detalles jugosos, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no se han suscrito, por favor, háganlo ahora mismo. Es la mejor forma de no perderse ninguno de los vídeos que subimos, y así, juntos, podremos estar al tanto de todas las noticias, chismes y análisis del mundo de las telenovelas y las celebridades. Así que suscríbanse, denle a la campanita para que les notifiquen cuando subimos nuevo contenido, y acompáñenme en esta aventura. Empezamos ya mismo. Bien, hablemos directamente de lo que nos trae aquí, la decisión judicial que ha sacudido a Demet Özdemir. Para entender bien la situación, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Demet, como muchas celebridades, ha estado involucrada en varios contratos publicitarios y acuerdos comerciales a lo largo de su carrera. Estos contratos, por lo general, implican que la celebridad promocione un producto o servicio, y a cambio, recibe una compensación económica. Hasta aquí todo normal. El problema surge cuando se producen disputas, desacuerdos sobre el cumplimiento de las cláusulas, o, en el caso de Demet, presuntas irregularidades en la gestión de los contratos. En este contexto, se ha dictado una resolución judicial que afecta directamente a la actriz. Los detalles específicos son un poco delicados, pero lo que sí sabemos es que se ha ordenado una investigación más profunda sobre ciertas transacciones financieras relacionadas con sus acuerdos publicitarios. Esto significa que las autoridades están examinando minuciosamente el manejo de su dinero, los pagos recibidos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. La magnitud de esta investigación es lo que realmente ha llamado la atención. No se trata de una simple revisión, sino de un análisis exhaustivo de sus finanzas. ¿Por qué es tan importante esto? Pues bien, porque una investigación de esta naturaleza puede tener graves consecuencias. Si se encontraran irregularidades, Demet podría enfrentarse a multas significativas, e incluso, en casos extremos, a cargos legales. Además, la reputación de una celebridad es su activo más valioso, y cualquier escándalo de este tipo puede afectar su imagen pública, lo que a su vez podría tener un impacto negativo en su carrera. Imagínense, por ejemplo, que las marcas con las que trabaja decidan rescindir sus contratos. Esto, a su vez, limitaría sus ingresos y su visibilidad. La pérdida de contratos publicitarios no solo se traduce en una disminución de ingresos, sino que también puede afectar la capacidad de la actriz para obtener nuevos proyectos en el futuro. Las productoras y los directores podrían mostrarse reticentes a contratar a una figura cuyo nombre está asociado a controversias legales o financieras, por temor a dañar la imagen de sus propios proyectos. Pero las implicaciones van más allá de lo económico. La imagen pública de Demet Özdemir, cuidadosamente construida a lo largo de los años, se vería seriamente comprometida. Sus fans, que la admiran y la siguen fielmente, podrían sentirse decepcionados y traicionados. Las redes sociales, que son una herramienta fundamental para la comunicación de las celebridades, podrían convertirse en un campo de batalla de opiniones encontradas, con críticas y ataques que podrían afectar la salud mental de la actriz. La presión mediática, los comentarios maliciosos y la constante exposición a la opinión pública podrían generar un estrés considerable, afectando su vida personal y profesional. Pero, ¿qué ha dicho Demet al respecto? ¿Cómo ha reaccionado ante esta situación? Por el momento, la actriz ha optado por mantener un perfil bajo. Hasta donde sabemos, no ha hecho declaraciones públicas directas sobre el asunto. Sin embargo, su equipo legal sí ha emitido comunicados en los que aseguran que la actriz está colaborando plenamente con las autoridades y que confían en que la investigación demostrará su inocencia. Es una estrategia común, ya que evitar declaraciones polémicas en los medios suele ser lo mejor para mantener la calma y esperar los resultados de la investigación. Esta actitud refleja la prudencia y el asesoramiento de sus abogados, quienes seguramente le habrán recomendado no hacer comentarios que puedan ser malinterpretados o utilizados en su contra. Mantener.
Un perfil bajo y enfocarse en cooperar con las autoridades es la táctica más sensata en esta situación, ya que permite a Demet centrarse en defender su integridad y proteger sus intereses sin exponerse a más especulaciones y juicios. Ahora bien, hablemos de los rumores y las especulaciones que han surgido en torno a este caso. En el mundo del espectáculo, como ya sabemos, los rumores vuelan, y rápidamente. Se han filtrado supuestas versiones de los hechos, con diferentes interpretaciones sobre el alcance de las irregularidades y las posibles responsabilidades. Algunos medios han sugerido que la investigación podría estar relacionada con problemas de gestión de sus agentes, mientras que otros apuntan a posibles conflictos de intereses. Es importante ser cautelosos con este tipo de información, ya que muchas veces no está verificada y puede ser tendenciosa. Lo que sí es cierto es que el público y por ende los medios siempre están ávidos de información sobre la vida de sus celebridades favoritas. La naturaleza misma del mundo del espectáculo alimenta la especulación y la rumorología. Los detalles jugosos, los supuestos secretos y las interpretaciones sensacionalistas son el pan de cada día en los medios de comunicación y en las redes sociales. Las fuentes anónimas, los cercanos a la actriz y las fuentes bien informadas se convierten en protagonistas de historias que en muchos casos carecen de fundamento. Es fundamental, por tanto, analizar la información con cautela, contrastar fuentes y no dejarse llevar por la inmediatez de las noticias. Las especulaciones sobre los problemas de gestión de sus agentes sugieren una posible falta de control sobre las finanzas de Demet. Los agentes, en muchos casos, son los encargados de negociar los contratos, gestionar los pagos y supervisar los ingresos de la celebridad. Si existe una mala gestión o una falta de transparencia por parte de los agentes, esto podría derivar en irregularidades financieras que la actriz desconocía. Por otro lado, los posibles conflictos de intereses podrían estar relacionados con la participación de la actriz en determinadas campañas publicitarias que beneficiaban a empresas en las que ella misma tenía participación o intereses económicos. Estas situaciones, aunque no siempre son ilegales, pueden generar dudas sobre la ética y la transparencia en la gestión de los contratos publicitarios. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Primero, que la situación es seria y requiere de una investigación exhaustiva. Segundo, que la reacción de Demet y su equipo legal es, hasta el momento, la más adecuada. Y tercero, que la opinión pública está dividida. Por un lado, están los que apoyan incondicionalmente a la actriz, defendiendo su integridad y credibilidad. Por otro lado, están los que esperan con expectación los resultados de la investigación, buscando una respuesta definitiva. La investigación exhaustiva que se está llevando a cabo es crucial para determinar la verdad de los hechos. Este proceso permitirá analizar a fondo las transacciones financieras, los contratos publicitarios y la gestión de los recursos económicos de la actriz. Solo a través de esta investigación se podrán determinar las posibles irregularidades y las responsabilidades que pudieran derivarse de ellas. No podemos olvidar el impacto que esto tiene en la industria del entretenimiento turca. Casos como este ponen de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y control en los contratos publicitarios y las finanzas de las celebridades. También es una llamada de atención para que los artistas se rodeen de profesionales competentes y de confianza, que puedan gestionar sus asuntos de manera eficiente y legal. La industria del entretenimiento turca, al igual que muchas otras, opera en un entorno de gran competitividad y exposición pública. Las celebridades son, en muchos casos, figuras públicas que generan ingresos millonarios. Sin embargo, la falta de transparencia y control en la gestión de sus finanzas puede generar situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Es fundamental que los artistas cuenten con el apoyo de profesionales cualificados, como abogados, asesores financieros y agentes, que les ayuden a gestionar sus asuntos de manera eficiente y legal, evitando así posibles problemas legales y reputacionales. La importancia de la transparencia en la industria del entretenimiento se vuelve aún más relevante en la era digital. Las redes sociales y las plataformas de streaming han transformado la forma en que se consume el contenido y cómo las celebridades interactúan con su público. La información, tanto la veraz como la falsa, circula a una velocidad vertiginosa, lo que hace que la transparencia sea aún más crucial para mantener la confianza y la credibilidad. Las celebridades deben ser conscientes de su responsabilidad social y actuar con ética y transparencia en todas sus actividades, no solo en su trabajo, sino también en sus relaciones comerciales y financieras. A medida que avancemos, estaremos muy atentos a las novedades y los desarrollos de este caso. Les prometo que tan pronto como haya más información relevante se las haré llegar.
Es un tema complejo, pero haré todo lo posible por explicarlo de la manera más clara y concisa posible. La situación de Demet Özdemir es un recordatorio de que incluso en el mundo del glamour y la fama, las leyes y las regulaciones deben ser respetadas. La complejidad del caso radica en la necesidad de equilibrar la información pública con la protección de la privacidad y el derecho a la presunción de inocencia de la actriz. Es crucial ser cautelosos con las especulaciones y los rumores, y esperar a que las autoridades competentes determinen la verdad de los hechos. Ahora, ya para terminar, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos abordado la decisión judicial que impacta a Demet Özdemir, una investigación sobre sus finanzas y acuerdos publicitarios. Hemos explorado las posibles consecuencias, las reacciones de la actriz y las especulaciones en los medios. Hemos analizado el impacto de este caso en la industria del entretenimiento turca. Y sobre todo hemos destacado la importancia de la transparencia y la integridad en el mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y que hayan disfrutado del análisis. Si es así, les invito a que dejen sus comentarios, compartan sus opiniones y me cuenten qué les parece toda esta situación. ¿Creen que Demet es culpable? ¿Apoyan su inocencia? ¿Qué opinan sobre la transparencia en el mundo de las celebridades? Me encantaría leer sus comentarios. La participación de ustedes, mis queridos espectadores, es fundamental para crear una comunidad activa y participativa. Sus opiniones, sus preguntas y sus reflexiones enriquecen el debate y nos permiten analizar el tema desde diferentes perspectivas. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao.